¿qué tal? Antes que nada me gustaría darle muchas gracias a Artemio por el tiempo que nos regaló, por el tiempo que me estás dando. Yo sé que eres una persona muy ocupada y agradezco mucho tu tiempo. Me gustaría saber, por favor, quién es Artemio, de dónde vienes, a qué te dedicas y cómo generas dinero. Bueno, muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Mi nombre es Artemio Ibarra, tengo 33 años, originario de aquí del área de Woodland. Llevo más de 12 años en la industria de la belleza y es así como genero dinero. ¿Dónde nace la idea de volverte emprendedor? La idea nace de un sueño, de una ilusión, donde erróneamente piensas que por no tener a alguien como jefe, que no tienes a alguien que te está dando un horario, que te está dando un salario fijo, que tú vas a ser libre. Sí, totalmente. Entonces, ahí es el primer error. Empiezas a pensar que, bueno, es que no voy a tener estructura, yo voy a hacer lo que quiero. No. Sorpresa. Sorpresa. Sí. ¿Por qué quisiste tomar este camino de la industria de la belleza? Pasa algo muy curioso. Yo estudio administración de empresas con un enfoque en agricultura. Pues en el proceso de esta carrera y como hobby empiezo a peinar, a maquillar y me doy cuenta que la verdad es algo que me gusta bastante. 2007 llega, la economía es... cuando es el crash. Crash totalmente, hay personas perdiendo casas, perdiendo trabajo y Artemio todavía sigue teniendo una clienta en su silla. Yo todavía cada fin de semana tenía algún peinado, algún maquillaje y estaba generando. Entonces es ahí donde yo dije, bueno, esta industria no le está afectando tanto como a todo el resto del mundo. Haces un análisis y te das cuenta que así es. O sea, yo tenía clientas, muy curioso, que se sentaban en mi silla y me decían, ¿sabes qué? No voy a pagar la renta, pero peíname, me quiero sentir bella el día de hoy. ¿Por qué? Porque eso las llena. Es verdad. Entonces buscaban la manera, pero ellas se querían sentir bonitas ese día. Y ahí está el segundo motivo por cual estoy donde estoy. Porque me gusta hacer sentir bien a las personas. O sea, el sentirse bonitas, el sentirse bellas. Y aparte, el servicio como tal llega a segundo plano porque lo primero es la conexión que tienes con la clienta. Entonces, sí, es psicología, es empatía, platicar con tus clientas y crear esa conexión. Entonces es ahí donde nace todo esto. ¿Sabes? A mí qué me pasa con eso mismo que dices. Y mis clientes se sentaban en mi mesa, yo les preguntaba, cuéntame una historia. Y ellas eran abogadas, juezas, doctoras. Historias que jamás en la vida, si tuvieras un trabajo normal de 8 a 5 de la tarde, jamás conocerías. Y siento yo que esta industria en general es como, es solamente cosas bonitas, es como vienes, tú fuiste el que nos peinó la quinceañera a mi sobrina, y estuviste en la casa con nosotros, era pura risa, era pura diversión, porque estábamos contentas, porque estábamos por pasar un evento social, pues que teníamos años esperando, que queríamos vivir, y pienso yo que esta industria es lindísima en ese aspecto, porque disfrutas con las personas sus etapas. O sea, el hecho de que ahora yo llevo las riendas. Sí. Ahora yo estoy en control. Pero para eso debe de pasar mucho tiempo. Para eso estamos hablando de 2007 a 2020. Son un montón de años. Entonces tú acabas de poner en énfasis lo lindo que es esta industria, lo bello que tiene de aquellas conexiones, de que la clienta se convierte en amiga, en familia. O sea, todo eso es muy bello. Pero hablemos también de no lo bonito. Hablemos también que es ahí donde las estadísticas nos muestran que de 10 graduados de cosmetología, o sea, ¿cuántos empezamos o cuántos en verdad duramos en esta carrera? ¿Por qué? Porque así como yo peiné a tu familia el día más hermoso que ustedes tuvieron, yo ese día no pude disfrutar con mi familia. ¿Es verdad? Yo ese día lo trabajé y se los dediqué a ustedes. Más sin embargo, mi familia estaba en casa esperándome. Y yo al momento
de estarme riendo y todo, es muy bonito y Sí, no lo cambiaría por disfrutas. nada, pero al momento de que tú ya llegas a tu casa, ya estás cansado, estás agotado, ya tu familia queda en segundo plano, entonces es ahí donde a mí me gustaría poner en énfasis el esfuerzo, la dedicación, o sea, esto es muy bonito, pero no es de que, o sea, no me gusta cuando las personas usan esta industria como segundo plano, como no me gustan los números, no me gustan las matemáticas, no me gusta la historia, me voy a ir al mundo de la belleza. No. Aquí se necesita número, aquí se necesita historia, aquí se necesita todas las materias. Me encanta. Esto es algo donde tú en verdad tienes que echarle ganas y tienes que tener sacrificios. Y, o sea, es una industria hermosa y no quiero desanimar a nadie porque necesitamos más. O sea, Sí, sí. colegas necesitamos bastante, pero es al igual que todas las otras carreras. O sea, los doctores, todo el mundo huye de una carrera de médico porque hoy vas a estar en la escuela 10 años. Sí. Esta industria conlleva Sigues todavía bastante educación, o sea, constante. ¿Por qué? Porque en el momento donde no sigues tu educación, te quedas atrás. Sí, tenemos que estar innovando todo el tiempo. Piensa, cuando ya logras manejar una tendencia, algo que está de moda y te sientes bien orgullosa porque ya lo lograste, que crees, ya se pasó de moda. Pienso yo que si no sientes así como esa pasión en la sangre y en la piel por esta industria, a lo mejor sí es una buena idea considerar otro ambiente en la industria. No necesariamente irte, porque pienso que esta industria te da para mucho. Te voy a explicar por qué. Bueno, yo ya te conocía porque obviamente todo el mundo sabe quién es Artemio, bla, bla, bla. Quieras o no, en tu círculo empiezas a formar, tu nombre empieza a hacer ruido. Quieras o no, para bien o para mal, siempre alguien tiene algo que decir de ti, como estilista, como manicurista, lo que sea. Ahora, mi hermana te contrató para la quinceañera de mi sobrina y ahí fue cuando yo literalmente te conocí en persona. Sí. Después empecé mi canal, mi página de Instagram y me empezó a seguir Artemio. Y dije, no manches, honestamente se me hizo bien padre porque al igual que esta industria tiene cosas lindas, tiene cosas un poco difíciles, donde existe demasiada egocentría, donde la gente se siente superior a ti. Y la verdad, respeto mucho que me hayas dado like para mí, follow. Para mí se me hizo bien padre, bien interesante. Dije, a ver, ¿quién es Artemio? Vamos a ver quién es Artemio. Y desde ahí, desde que me empezaste a seguir en Instagram, te empecé a stalkear, honestamente. Te empecé a stalkear y me encanta lo que estás haciendo porque viajas un montón y más que nada porque no es como, ay, qué padre viajas, te envidio. No, como, qué padre que estás viajando por trabajo. Eso es lo que se me hace más padre porque digo, cualquier persona puede viajar, cualquier persona puede conocer el mundo, pero cuando viajas a hacer lo que te apasiona, y me gustaría escuchar cómo le hiciste, qué puedo hacer yo, a lo mejor no yo, pero nuestros futuros estudiantes, para poder seguir un camino de esta manera. Tú lo acabas de decir, es muy bonito tener la oportunidad de poder viajar y hacer lo que amas. O sea, se vuelven viajes muy padres, no lo voy a negar. Sí, cada que viajo por trabajo trato de darme mis escapaditas y aprovechar y hacer un tiempo de conocer y de vacacionar. Pero es muy lindo. Tú lo acabas de mencionar también, o sea, tu nombre empieza a hacer ruido, para bien o para mal. O sea, para bien, que sigan tu nombre para bien, porque es ahí donde la gente quiere más de ti, quiere saber más de ti. Sí. Y es ahí donde mis clientas me dicen, acompáñame a festejar mi cumpleaños, mi aniversario, mis ocasiones muy especiales y vente conmigo. Para eso, sí, tu trabajo debe de ser muy bueno, pero tu conexión Sí, con las con clientas la debe de clienta. ser aún mejor. O sea, si tu trabajo está en un nivel, por darle un número, en un nivel 8, tu conexión tiene que estar en un 9, en un 10. Tú tienes que hacer que aquella persona quiera pasar tiempo contigo. En tu silla, aquí en tu salón,
o en Miami, donde quiera que te vayan a llevar, esa conexión debe de ser aún más grande. Y para eso sigo con lo mismo, es mucho tiempo de esfuerzo, es mucho tiempo de... Creo que algo que me ha ayudado o me ayudó en un momento fue la disponibilidad. O sea, esto no es un trabajo de 9 a 5. Sales del trabajo y tienes que seguir trabajando en tu casa. Y si empezaste unos highlights a las 4 y el cabello no te está decolorando y son las 7 y tú ves que ese cabello está igual y le están saliendo reflejos no deseados y le tienes que aplicar y se te dieron las 8 y se te dieron las 9 y saliste a las 12. ¿Dónde está el 9 a 5? Y hay gente que dice, yo a las 5 me voy. ¿Y tu clienta qué pasa con tu clienta? Se fue con una mala experiencia y tú crees que esa clienta te va a llevar a viajar con ella. Entonces la disponibilidad es algo donde sí hay que darle la importancia. Tenemos cierto control sobre ocasiones y cosas, ¿no? Pero sí hay que darle esa importancia para poder dejar que todas tus clientes se vayan con una experiencia top. Y aparte, lo mencionaste al principio, la familia, a veces, y yo te voy a hablar de manera personal, que tuve mi salón por 12 años y a veces sacrifiqué muchísimo esos eventos con la familia, como el cumpleaños de alguien, y la familia, es más, mi único día de descanso eran los martes, y mi familia hacía fiestas, comidas, solamente los martes para que yo estuviera ahí. Y cuando estás en la situación dices, pues ni modo, es lo que hay, es lo que tengo que hacer. Pero ahora pasa el tiempo y dices, ay, no sé hasta qué punto valió la pena. Y también le das gracias a la vida y al tiempo que sigues aquí, que sigues en este mundo a pesar de todo. Y puedes como compensar esos malos ratos donde la familia hizo falta. Porque pienso yo, no sé si te pasa a ti, pero hay un punto en el que estás bien ocupado con clientes, haces un montón de cosas, tu economía es un poco mejor y te das como un poquito el lujo de ir a cenar con tu familia, de ir a comer, de pasarla bien, de un viaje familiar, no sé, ¿a poco no te pasa a ti? Claro, y sí, es ahí donde tienes que poner todo en una balanza y qué vale la pena y qué no. Pero ¿cuánto tiempo te llevó llegar ahí? Es bastante tiempo y sé que para todos va a ser un número distinto. Si para mí me llevó 7 años, para que a una persona, no lo dudo que lo pueda hacer en un año. Y va a haber una persona que dure 20. Pero yo creo que algo que sí me ha ayudado últimamente es tener las metas bien claras. O sea, tener tu meta de, ok, quiero llegar aquí. Y llegando aquí va a pasar A, B y C. Ok, llegas y ¿qué sigue? O sea, porque cuando vas dándole, sin ninguna meta, o sea, de que véngase todo. Si véngase todo, bienvenido sea. Pero ¿a dónde quieres llegar? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quieres trabajar arduamente para abrir tu salón? Ok, ¿qué estás haciendo para llegar ahí? No, pues me estoy accidentando, ok, y solamente accidentando no, o sea, tienes que tener un plan de local, licencias, esto, lo otro, capital. Necesitas tener tus metas bien en claro para poder llegar ahí y que todos tus sacrificios tengan recompensa. ¿Estuviste en París? ¿Estuviste haciendo maquillaje? ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegaste ahí? París fue, yo creo que una de las experiencias más lindas que he vivido. Paris Fashion Week estaba como en el bucket list, pero era como de esas metas que dices, aquí la anoto. A ver cuándo pasa. La anoté después de New York. New York Fashion Week fue la primera, o sea, era como de New York. Y ya pasó esa y dices, Paris. Conexiones y relaciones. No solamente en esta industria, sino en general. Necesitas conexiones y relaciones. Conocer personas, saber no cómo tomar ventaja, porque nunca es bueno tomar ventaja de nadie. No lo tienes que pagar. Obra mal y trata de hacer las cosas. Ay, sí, voy a hacer la barba al pinche Artemio
y me va a llevar a París y bla, 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 y después tienes que pagar esa mala vibra. Se pagan las malas vibras. Y no conmigo, sino con el que Contigo sigue, solo. o sea, exactamente, pero sí necesitas crear relaciones fuertes. Por ejemplo, tú mencionas, Artemio, viajas. Es constante porque necesito conocer gente innovadora, gente que me inspire. O sea, gente de que cuando yo digo tomar ventaja, la verdad, tú me inspiras por el hecho de que te lo acabo de mencionar, fuera de... Yo en algún momento dije, a ver, ¿y una escuela qué? Bueno, empiezas a hacer tu research y te das cuenta que no, o sea, es muchísimo trabajo. Y para mí no me llenaba, o sea, no tenía como esa sensación que tú hablas de que te llena, o sea, una escuela para mí no lo tenía. Entonces en el momento dije, no, te admiro y es por eso que, como tú dices, ay, me diste un follow, me diste un like, sí, porque me inspiras. O sea, veo, el otro día subiste un post de unos planos o algo, yo, ay, qué padre, y ya también, o sea, como de, ¿y esta qué trae en mano? A ver, ¿qué va a hacer? Gente así o sea, nos necesitamos mutuamente. Qué padre que tú hayas dicho, oye, me dio un follow, me sirve para, quiero entrevistarlo, quiero saber más de él. Igual yo voy a, oye, y no es tomar ventaja tal cual, pero sí crear conexiones. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si tú tienes una oportunidad de, con tu nuevo negocio, oye, Artemio, tengo este proyecto, vas a pensar en mí. Y de la misma manera, si yo el día de mañana me puedo llevar a alguien conmigo y no tengo a nadie en mente, no me voy a llevar a París. O sea, creas conexiones fuertes para de ahí hacer como esa cadenita. Sí. Y esa cadenita la he ido formando por muchos años y es muy reciente cuando apenas vas cosechando tus frutos. Pero fue mucho tiempo de conocer gente buena que quieres que sea parte de tu cadenita y gente mala que dices, esta cadenita mejor para allá. O sea, entonces sí es como también descifrar mucho quién es para bien y quién es para mal. Ahora, cumpliste tu meta, bueno, yo no sabía la de Nueva York, cumpliste tu meta de la New York Fashion Week, cumpliste tu meta de la Paris Fashion Week. No sé si te pasa, a mí por ejemplo, cuando trabajé para una compañía de uñas, se llama Crystal Lace, es una compañía europea, y yo un día me dije a mí misma, mi meta es viajar, pero que alguien me pague los viajes. O sea, no sugar daddy, sino... ¿Por qué no? Bueno, nunca contemplé esa idea, pero mi meta, yo decía, yo quiero que alguien me pague mis viajes por trabajo. Como que me digan, Pati, tienes que ir acá. Y sí fui a Oregon, y fui a Miami, y fui a Las Vegas. Para mí, yo estaba tocando la cima de mi iceberg. Yo me sentía como que, no manches, qué padre. Y me mandaron un cheque con el que tenía que pagar los viáticos del viaje, y lo tengo en mi pared. Me encanta porque para mí es una meta que cumplí. Cuando te llega el correo electrónico, la carta, la llamada que te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que vayas para allá, o ¿sabes qué? Te aceptamos en este lugar. Lo primero que te pasa, no sé si te pasó a ti, te tiembla todo, te hierve la sangre, te emocionas, quieres llorar, gritar, decírselo al mundo. Y empacas la maleta y te acomodas y te vas. Pero ¿qué sientes cuando ya estás ahí? Cuando ya llegaste y dices, ¿para qué? Es ahí donde la mayoría de nosotros, y sí me ha pasado, donde dices, ¿y ahora qué? Pero es donde te tienes que prender ese cerillito y que siga la lumbre, porque ya estás ahí y estás ahí por una razón. O sea, te llamaron a ti, había 10 manicuristas. ¿Por qué tú? Porque yo. Entonces es ahí donde dices, ok, estoy aquí porque ellos me eligieron como el mejor, o porque ellos me eligieron para estar aquí en esto tan especial. Entonces entrega, no el 100, mijita. O sea, el 150, el 200, porque ya estás ahí. Y ahora tienes que comprobar que para la próxima te tienen que volver a llamar a ti.
O sea, tienes, Padrísimo, ahí es donde sí. dices, tengo que entregar todo. ¿Por qué? Porque si le entrego el mismo trabajo que te entregué aquí en el salón, pues mejor viene aquí al salón. Entonces te están llevando a Miami, a Europa, a París, a New York por una razón. Entonces tienes que entregarles más. Es ahí donde, cuando viajo, o sea, yo soy de llevar 10,000 maletas porque tienes que estar preparado. O sea, si me contrataron para peinado es, no. Llévate la flor por si la necesitas y la cadena y las pelucas o sea, está preparado para todo lo que venga. Entonces sí es como que no te estanques no nos podemos estancar en ¿por qué estoy aquí? Ya estoy aquí. No, o sea, tienes que seguir innovando para poder entregar lo mejor de ti. Ahora, te voy a comprometer con esta pregunta, ¿ok? Y lo vamos a dejar grabado y a lo mejor que sea nada más para ti o a lo mejor que sea inspiración, no sé, pero ¿qué metas tienes a futuro? ¿Qué te gustaría que pasara en 1 año, 2 años, 5 años? ¿Qué te gustaría a Artemio? ¿Qué le gustaría que pasara? Mi meta número 1 siempre ha sido, o sea, y es algo de lo cual me siento muy orgulloso, es ser el orgullo de mi familia. Que a veces es más difícil. O sea, ahí es donde para mí me llena el ver que ellos se sienten orgullosos de mí. No es signo de número o no hay cosa que me llene más que ver que ellos se sienten orgullosos de mí. Y eso no es algo con lo que le puedas poner fecha, ¿no? O sea, no lo puedes, para tal tiempo. Entonces esa es como la meta número 1 siempre. Y de ahí siguen metas obviamente laborales, donde en algún momento tuve la meta de abrir un salón, ya se abrió. Como meta futuro sí quiero crear un salón donde se capaciten a las personas para crear que esto sea una carrera. O sea, hay salones donde hay estilistas que lo hacen como hobby, que lo hacen como trabajo, como un trabajo de 9 a 5, y yo quiero que el mío sea como una puerta para emprender tu carrera. O sea, capacítate tanto como en todo lo que tenga que ver como de cosmetología, peina bonito, tiñe el cabello correctamente, sécalo bien, ten la educación que se necesita en cuestión a producto, pero también enséñate lo que existe detrás. O sea, cómo correr el negocio, cómo hacer una orden de un pedido de producto, cómo sacar tus licencias para abrir tu negocio, cómo estar al tanto de todo eso. Entonces, hay un programa muy padre que yo he seguido por mucho tiempo, que se llama el Summit Program. Summit Program nos ayuda a crear ese tipo de estilistas, un nivel top. ¿De dónde se nunca escuchado? Summit Program lo tiene L'Oreal y Redken. Oh. Entonces, por fin he armado un vínculo con ellos donde vamos a comenzar a hacer esto para poder crear estilistas de un nivel alto, porque sería muy padre yo poder llegar a Paris Fashion Week con un equipo y yo saber, sin duda alguna, que venga lo que venga, ellos van a poder, porque están capacitados al 100%. Oh, me encanta. Entonces, eso es como que lo que viene, pero pues sí, yo sé que va a tomar mucho trabajo y mucho Ahora, esfuerzo. Esa idea se oye padrísima, me encanta y estoy segura de que va a pasar por cómo yo te he visto en tu trayectoria. Pero ¿qué haces todos los días para que esto pase? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo te levantas? Por ejemplo, hoy son las 8 de la madrugada, el Señor me hizo venir a las 8 de la madrugada, y yo soy yo duermo, pero bueno, hay que hacerlo. Son las 8 de la mañana y llegué y él ya tenía una clienta. ¿Qué estás haciendo tú para que ese proyecto tenga vida? Algo que no he tenido siempre y lo cual no viene muy fácil,
pero es tener como una estructura. Por ejemplo, yo me levanto, ahorita estoy en modo fitness, entonces me levanto 4:30 porque a las 5:30 tengo que estar en la clase de spin. Voy a spin, según yo le pedaleo muy rápido, una hora, ya estoy ahí. Regreso, me preparo para mi día y antes de llegar al salón me dedico 1 hora a redes sociales. ¿Qué vas a postear? ¿Qué contenido? ¿Cuáles son tus pilares de redes sociales? Porque ahorita redes sociales es todo. Sí. Entonces, crear contenido, o sea, tener como una estructura. Redes sociales 1 hora, llegas al salón y creo mi estructura del día. Veo qué clientas tengo, cuánto tiempo les voy a dedicar y en los cachitos de tiempo que tengo entre medio, también tengo la estructura de, ok, esta hora donde la clienta se está procesando, tú tienes esta hora para hacer tu orden de producto. Tenía 1 hora y me la pasaba con la comadre de que, ay, ¿qué hiciste? ¿Qué? Déjalo, amiga, no, cambia, no. Entonces sí crear como esa estructura, porque los días son largos, o sea, y llega al salón a las 8 de la mañana. Ayer me fui de aquí a las 9:30 y ya estamos aquí ahorita a las 7. Sí. Entonces, sí tienes que tener como todo en claro. ¿Por qué? Porque también llegas a casa y ya es tiempo de dedicarle a la familia, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que yo nunca, bueno, no nunca, pero hace mucho no tenía era, estás en casa y sigues trabajando. Ay, Claudia, sí, mañana a las 8, sí, mañana esto, el otro. Entonces nunca haces el check-out. Sí. O sea, aquí no es de ponchar y ya me salí del trabajo y ya no pasa. Es constante. Entonces ahora es de, consiste de 2 celulares, uno de trabajo, uno personal. El de trabajo se debe de quedar ahí ya cuando entras a casa. Y aunque no un 100%, porque cuando eres el dueño de tu negocio, pues tienes que estar al pendiente, pero sí puedes hacer un check-up ligero donde dices, ok, ya todo, ya se cerró el salón, ya no hay nadie, ya todo está bien, perfecto. Se lo dedica a la familia, pero sí más que nada como esa estructura. ¿Qué ha sido fácil? O sea, para mí algo que la verdad no siento que me ha costado mucho trabajo es como el hecho de aclientarme, porque trato de ser muy yo. Debido a tu personalidad. O sea, trato de, o sea, una vez hubo un comentario donde me decían, yo tuve miedo de venir contigo porque me dicen que eres como muy especial en cuanto a quién atiendes o quién no. Y me pudo mucho porque les dije, no, o sea, yo puedo atender a quien sea, o sea, la verdad no tengo ningún problema con atender a fulanita o a manganita. Y después me di la tarea de en verdad conocer por qué viene ese comentario. Viene del hecho de mi honestidad. O sea, si tú vienes con el cabello frito y me pides el color de esta flor blanca, yo te voy a decir, ¿sabes qué? No se puede. Eso no significa que no te quiero atender. Eso significa que yo tengo un compromiso de que no te voy a mandar con las greñas quemadas y con una bolsita como de aquí están blancas, pero tómalas. O sea, entonces no están aquí, ¿no? O sea, no voy a hacer eso. Entonces, hay muchas personas, 9 de 10, quienes me agradecen y dicen, perfecto, hazme entonces lo que quieras, y eso se me hace muy fácil. Pero sí tuvo como que eso malo donde las personas me pueden decir, es que eres muy especial con quien atiendes. No es eso. Algo que se me da es esa conexión con las clientas y el hecho de que tú sabes que la mejor recomendación es word of mouth. Entonces ellas solitas van y quién te hace tu cabello, quién te maquilla, quién hace eso, Artemio. Y algo difícil es encontrar esa estructura de la cual acabamos de mencionar. O sea, ser constante, ¿será? Ser constante. Por naturaleza, todos en esta industria somos muy artistas. O sea, nos encanta el color, nos encanta todo lo que tenga que ver con el arte, ¿no? Más sin embargo, no tenemos esa estructura.
Entonces andamos y parecemos, o sea, gallinas sin cabeza por donde y queremos hacer 10,000 cosas. Se escucha, pero es verdad. No tenemos estructura. Entonces, me ha tomado años encontrar esta estructura y es muy difícil porque no hay nadie que te esté guiando. Sí, en un O sea, trabajo un jefe te va a regañar y te va a decir no. No te puedes ir hasta que hagas A, B y C. Aquí si yo quiero me voy ahorita y te dejo con la entrevista colgada. ¿Quién me va a decir algo? Nadie. Entonces es tener estructura y tener el compromiso. Si yo ya te dije que voy a estar aquí a las 8, tengo que estar aquí a las 8. Y si no va a llegar a las 8, tengo que avisar esto. Entonces encontrar esa estructura es algo que no se da fácil y que lamentablemente cuando tú tocas una puerta y pides ayuda, tú lo mencionaste antes, hay mucha gente que no está dispuesta a ayudarte porque te ve como competencia o te ve como, ay, ¿tú quién eres? Entonces, si es una industria donde te toca conocer gente y... Me inspiraste más, ahora te admiro más, de verdad, me caíste muy muy bien, eres exactamente lo que estás diciendo, porque muchas veces, a veces nosotros decimos una sarta de cosas queriendo quedar bien, queriendo impresionar. No, la verdad, yo te siento auténtico, me encanta y este es el principio. Como te dije fuera de, estoy empezando, mis ideas están enormes, mi cabeza está enorme, no duermo en la noche pensando, imaginándome todo lo que me encantaría que pasara y me encantaría que encontrarte en ese camino, que camines conmigo. Yo siempre les digo a todas, esto es un negocio, tienes que ganar tú y tengo que ganar yo, siempre. Y siempre cuando eso está establecido, está en orden, qué padre. El resto es nada más diversión. Y me encantó, te agradezco mucho, mucho tu tiempo. En serio que lo valoro demasiado. Y nos vemos en el camino. ¿Algo más que quisieras agregar? No, me encanta lo que acabas de decir de que no puedes dormir y que tienes 10,000 ideas. Es ahí donde empiezas a crear cosas inesperadas. O sea, me llena de orgullo que siga habiendo personas como tú que quieren que pase y están dispuestas a darlo todo. Tú lo acabas de decir, o sea, tú no eres persona de levantarte a las 8 de la mañana y te dice que vinieras a las 8 y aquí estás. Entonces también tenemos, o sea, ahorita vivimos en un mundo donde todos queremos que nos llegue así en una bandejita y nos lo den y ay, perfecto, ya lo tengo. No es así, no pasa, o sea, no es, te tienes que trabajar arduamente para hacerlo y nada me enorgullece más de decir que todo esto es con trabajo y es con esfuerzos. Entonces sé que tú vas por un muy buen camino y te lo dije fuera de y te lo reitero, de la manera que yo pueda ayudarte, de la manera que yo pueda ayudar a cualquier persona en esta industria o fuera de la industria. A mí me hubiese encantado tener una persona que me brindara ese tipo de apoyo. Simplemente una pregunta, o sea, de que, oye, estoy en esto, tú ya pasaste por ahí, ¿cómo se te hizo? O sea, tampoco voy a solucionar los problemas de todos, ¿verdad? Pero si en algo puedo ayudar, hay que ayudar. Sí, qué padre, qué padre. Espero que les haya gustado este video, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y ojalá que con este video aprendan a cometer menos errores.